Hola hermanos, pues ahora hermanas, porque esta clase va dirigida a las mujeres. Les doy la bienvenida para nuestro seminario sobre adicciones sexuales y estamos en este día en la clase número 3 y va a ser la consejería para las esposas sobre las esposas de los adictos a la pornografía. Y yo me quiero dirigir a ti y entenderte. O sea, porque me imagino que cuando descubriste esto te estás hecha pedazos. O sea, estás pensando que ahora qué hago, qué le digo, qué hago, seguiré con él, lo castigo, lo corro de la casa. Pues con razón, ¿verdad? Pues ese es un trauma muy grande. Y todo lo que sabes es que no puedes competir ni podrás competir con este tipo de cosas con las que él ha estado llenando su mente. Ahora tú me preguntarás, ¿es normal como me siento? Yo te digo que es súper normal que sientas ira, que sientas rabia, que sientas enojo, que te sientas deprimida, que te sientas insegura, que pienses, ¿qué va a pasar con mi matrimonio? Que te sientas confundida. O sea, y muchas veces te vas a sentir como una tonta. O sea, ¿cómo no me di cuenta antes? O sea, ¿y qué voy a hacer ahora? Te quiero decir, querida mujer, que estás dentro de una guerra espiritual. O sea, estás dentro de una guerra espiritual, no contra tu marido, sino contra los poderes demoníacos. Porque tú y tu esposo, o sea, están dentro de una guerra espiritual contra el pecado. O sea, juntos contra el pecado. Y a Satanás no le gustaría nada más, o sea, que separar tu matrimonio, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Y ¿sabes qué? Tienen que pelear juntos por este problema. Ahora quiero decirte que, como dice la palabra en Romanos 8, todas las cosas nos suceden para bien. Y a mí me parece que por un lado fue bueno, o sea, que te hubieras dado cuenta del pecado de tu esposo. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. Y ¿sabes una cosa? Que existe una esperanza detrás de esta nube, o sea, de esta nube oscura. Y si no hubiera sido, o sea, por la revelación del pecado de tu esposo, tú hubieras seguido toda la vida sin darte cuenta del estado espiritual de tu esposo, ¿no es cierto? Y aunque el descubrimiento duele muchísimo, ¿sabes qué? Que el Señor está listo para ayudarte a pasar por todo esto y ayudar a tu esposo. Y aunque tú no te sientas bien, o sea, con todo lo que ha sucedido, este evento yo te digo que te puede llevar a uno de los tiempos, a una de las épocas más de esperanza dentro de tu matrimonio. ¿Cuál es mi punto? Me vas a decir. Pues sería beneficioso, o sea, que vieras el descubrimiento del pecado de tu esposo como la gracia de Dios en su vida, como la gracia de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque su impureza sexual había sido como, podemos decir, como un enorme tumor, o sea, que lo había estado envolviendo, que lo había estado atacando silenciosamente y que estaba atacando a él, a ti y a su matrimonio. Pero fíjate, ahorita ya descubriste el cáncer. Entonces hay esperanza. Amén. Ahora puedes tú empezar a orar por su sanidad. Puede él comenzar un tratamiento y buscar una vida matrimonial restaurada y desbordante de salud. Créeme, yo he tenido muchos pacientes, muchos matrimonios que han pasado por este problema y han salido bien, han salido restaurados y ahora son matrimonios que están enseñando a otros a salir de esta adicción. Y yo te digo, ¿sabes qué? Que esta es tu oportunidad para vivir como una cristiana de verdad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, para alinearte verdaderamente tu pensamiento con Cristo en relación a tu matrimonio. Y entonces tú te preguntarás, bueno, pues ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar con mi matrimonio? Y habrá días, yo te entiendo, o sea, que el dolor de la traición de tu esposo te va a abrumar, te va a deprimir. Tu rabia va a ahuyentar muy lejos a la esperanza. Muchas veces pasa así.
pero ten esperanza. Y aún así yo te quiero aconsejar, o sea, que escojas primero darle gracias a Dios por la revelación, porque Él lo permitió. Y que sepas que aún hay esperanza para tu matrimonio. Fíjate que estar agradecida en medio de un caos, o sea, es siempre un reto, ¿no es cierto? Y a veces vas a sentir, o sea, que le estás dando gracias a Dios por tu dolor y hasta te puede dar risa esta situación. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por esta situación tan horrible? Pues sí, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Y a medida que tú disciplines tu corazón hacia la verdad y escojas estar agradecida por lo que Él ha hecho al abrirte los ojos, o sea, el darle gracias a Dios no hará que todo mágicamente, o sea, se mejore tu esposo. Esto va a ser hasta que tu esposo se arrepienta y hasta que se comprometa en ganar la batalla con Dios. Esto va a ser hasta que empiece a trabajar en la vida de tu esposo. Y créeme, estar casada con alguien que lucha con la adicción sexual o que lucha con la pornografía es muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Porque tiene un costo espiritual, tiene un costo emocional, tiene un costo físico y un costo psicológico. Pero yo te voy a dar varios consejos al respecto. En primer lugar, cuando descubras esto, pues yo siento que sí lo tienes que confrontar. Y confrontar a tu esposo no va a ser fácil. Para ninguna mujer y para ningún hombre, luego te van a decir, ay, sí, perdóname, yo no fui, lo van a negar. Y esto no va a ser fácil porque también él sabe que fue un pecado contra Dios y contra ti. Y ha de estar muerto de la vergüenza. Y lo más seguro, o sea, que los esposos en esta época, o sea, de pornografía, han construido un muro, o sea, de aislamiento alrededor de su corazón, fíjate. Y hablar acerca de su pecado sexual va a ser aterrador para él, especialmente frente de ti. ¿Por qué? Porque algunos hombres van a tratan de evadir el problema como enojándose, ¿no? O sea, el ataque, como dicen, es la mejor defensa. Otros te van a culpar. O sea, no, estoy así porque tú tienes la culpa. O te van a acusar. Pero yo te recomiendo, o sea, que te calmes y que te tomes unos días para orar antes de confrontarlo. En segundo lugar, yo te quiero decir así, con todo mi corazón, que no es tu culpa. No es tu culpa la adicción de tu esposo. No es tu culpa su pecado. Porque, ¿sabes qué? Que podías tener 20 años y ser la Miss México y además de darle todo el sexo a tu esposo que deseara, y aún esto, ¿sabes qué? Que no ibas a resolver su problema. Su problema tiene una adicción al sexo y una adicción a la pornografía. Y ¿sabes qué? Que la adicción al sexo de tu esposo es su manera, o sea, de lidiar con un vacío, primero, o sea, porque está pecando, pero es su manera de lidiar con un vacío, con un dolor, con una soledad que tiene en su corazón, que tiene él diferentes causas, o sea, diferentes raíces, aparte del pecado que le provocaron esta adicción. Y estas las vamos a ver en clases subsecuentes. Fíjate que yo te quiero decir que el sexo no restaura un corazón herido. O sea, lo que significa que nada de lo que hagas, o sea, te puedes parar de cabeza o hagas sexualmente será la causa de su problema. O sea, sin importar lo que él diga, porque él te va a decir que a lo mejor es tu culpa y que no le diste el sexo suficiente, etcétera, etcétera. Este pecado fue su elección de él, o sea, y él va a tener que asumir su responsabilidad de él ante Dios. Tú no causaste su adicción y no puedes tampoco sanarla porque no eres su terapeuta, no eres Dios, no eres su consejera, eres su esposa. Para esto tienes que depender del Señor. Esta guerra juntos, o sea, no se trata de lo que hagas o lo que no hagas. O sea, Jesús es Señor sobre todo, ¿no es cierto? Y también sobre las luchas de tu esposo.
Y solo la gracia, créeme, solo la gracia de Dios puede provocar un cambio permanente en tu esposo, que tu esposo necesita desesperadamente, no tú. O sea, tú no eres su Señor. O sea, tú no puedes y jamás has podido cambiar la condición. Nadie hemos podido cambiar la condición de un corazón de alguien más. O sea, y si tu esposo se da cuenta, o sea, de su pecado y la fealdad que está haciendo, o sea, de la pornografía, él primero necesita ver la belleza de Cristo, o sea, como parte de su experiencia diaria de la vida cristiana. Y tú no puedes darle esa versión espiritual, tú no puedes darle esa visión. ¿Sabes qué? Que esto es un don de Dios. O sea, en segundo lugar, yo te recomiendo que sí le tienes que poner límites. O sea, le tienes que poner límites y esto significa que tiene que escoger entre la pornografía o tú. Entre la pornografía o tu matrimonio y entre la pornografía y su familia. O sea, cualquiera que sea su manera de manifestar sus problemas sexuales. Y debes de dejarle claro, ¿somos yo o la pornografía? ¿O necesitamos hablar acerca de una separación? Y sí, porque no vas a estar permitiendo, hermana, que te esté llevando demonios a tu casa. No vas a estar permitiendo que tus hijos vean pornografía. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes no he entrevistado yo y no he ministrado yo que han tenido la adicción de la pornografía? ¿Sabes en dónde la vieron? En el teléfono de su papá. ¿En la computadora de su papá? O sea, tú tienes todo el derecho de pedirle que escoja entre tú y la lujuria. O sea, y de hecho lo debes de hacer. Porque el error que cometen muchas mujeres es no hacer nada. O sea, se le dan el avión, como quien dice, y le dan más fuerza al problema. Y le dan más fuerza al enemigo. Pero la pornografía, ya lo vimos en las clases pasadas, o sea, va descendiendo a lo peor. O sea, no podemos dejar, o sea, que a nuestro esposo, o sea, se continúe corrompiéndose. Y esté corrompiendo también a tus hijos. O sea, si él desea restaurar su matrimonio, él debe de hacer un compromiso con Dios primero. De hacer cualquier cosa que sea necesaria, o sea, para librarse de esta adicción y de la pornografía y de la lujuria. Ahora, este compromiso, ¿cómo se va a mostrar? O sea, se va a mostrar, o sea, por medio de lo que haga, o sea, por medio de acciones persistentes y no de lo que te diga. O sea, porque muchos maridos además te dicen, ay, sí, pues ya la voy a dejar y a lo mejor se la llevan a la oficina. O sea, lo que tienes tú que fijarte es lo que hace y no lo que dice. Poner límites también quiere decir que toda la pornografía tiene que ser removida de la casa. O sea, revistas, videos, o sea, y si es necesario que pongan un bloqueador, o sea, de pornografía en su teléfono, en su computadora. En mi libro yo menciono muchos bloqueadores para ser instalados. Esto lo deben de hacer, o sea, para ayudarle también a él, digo, de que pueda bloquear la pornografía cuando esté solo. Ahora, por otro punto, quiero que te pongas de su lado. O sea, que te pongas de su lado una vez que tu esposo comience en el camino de la recuperación. No esperes, o sea, que encuentre la libertad del pecado sexual, o sea, de la noche a la mañana, de un día a otro. Puede ser que sí. Dios a veces trabaja maravillosamente. Pero recuerda que lleva mucho tiempo en él. Quizá desde niño, quizá desde adolescente, ya ha estado saturando su mente con lujuria desde muchísimos años antes. Fíjate, la mayoría de los hombres, en el 95%, se envuelven en la pornografía durante su adolescencia. Entonces, imagínate cuántos años son de esta adicción. O sea, lo que significa esto, que están luchando contra algo que ha sido un problema de toda su vida. Lo que pasa es que ahorita lo descubriste, pero esto lo ha arrastrando desde hace muchos años. Y no es una tarea fácil. Encontrar la libertad generalmente se lleva un proceso de tiempo. Pero mira, si tu esposo es lindo y te está mostrando, o sea, con acciones consistentes, que quiere liberarse de la adicción a la pornografía, de la adicción al sexo, únetele en su lucha.
ora con él, ora por él todos los días. Y pregúntale, por ejemplo, cada semana cómo va en su lucha diaria. Yo sí estoy convencida, o sea, de que la esposa de un hombre es la parte más fuerte que tiene él en la batalla espiritual en contra de una adicción, en contra de la adicción al sexo, en contra de la pornografía, en contra de la lujuria. ¿Por qué? Porque tu involucramiento, porque tu apoyo puede hacer una gran diferencia. ¿Y sabes por qué? Porque tú lo puedes ministrar. ¿Quién mejor que tú? O sea, como ningún otro ser humano en la faz de la tierra. O sea, tú eres su esposa. Tú eres la madre de sus hijos. Ahora, si por ejemplo tu esposo se va en un viaje de negocios, puedes orar por él por teléfono, o sea, mientras está en la habitación del hotel. Y es probable, ¿sabes qué? Que nunca antes tu esposo haya experimentado la gracia de Dios. Y tu gracia puede jugar una parte muy poderosa en su sanidad. O sea, tan pronto como él esté trabajando duro en esta lucha, quédate con él. Transmítele la gracia de Jesús en su vida. Ahora, yo también te aconsejo, o sea, que lo platiques con alguien de confianza, ya sea tu pastor, tu líder, alguien de tu familia. O sea, porque fíjate, si tratas de cargar esta preocupación, este dolor por ti sola, es muy difícil. O sea, necesitas, o sea, de alguien, o sea, que te escuche. Tú has sido profundamente herida y necesitas de otras personas. Necesitas, como te digo, hermanas, amigas, a quienes les puedas expresar tu dolor, a quienes les puedas expresar tu ira, tu rabia, tu enojo, y que te puedan entender y que te puedan apoyar en oración y darte confort. Y mira, la mayoría de los hombres, o sea, que luchan contra la adicción al sexo, piensan, o sea, yo soy el único que está luchando con esto y no puedo contarle a nadie, porque entonces, pues me correrían del trabajo, me correrían de la iglesia, o lo que sea. O sea, él cree que es el único. Y entonces las esposas también piensan, o sea, no puedo contarle a nadie esto, porque ninguna mujer me ha hablado de esto. O sea, no lo están hablando en las iglesias, entonces debo de estar sola. Pero piensa en esto, fíjate lo que te voy a decir. En todas las encuestas últimamente en Estados Unidos, por lo menos el 50%, o sea, de los hombres tienen algún problema con la pornografía o la adicción al sexo. Y esto significa, por ejemplo, que las esposas que están en la iglesia, o sea, de alguna manera están luchando con el adulterio igualito que tú, de sus parejas, con el adulterio virtual. No estás sola, hermana. Y hay otras mujeres que están atravesando y sufriendo por esta misma situación. Entonces ellas piensan, o sea, que la adicción sexual de sus esposos es como una evidencia que las está condenando. O sea, se sienten culpables, y esto lo hace Satanás. O sea, de que alguna área en tu matrimonio no estaba bien, y que si otros, o sea, especialmente mujeres, o sea, si se van a enterar, te van a empezar a juzgar. Y esto, ¿sabes de quién es obra? Del diablo. O sea, la meta del diablo es matar, robar y destruir, y quiere destruir tu matrimonio. Y ¿sabes qué? Que lo que menos quiere el diablo es que sea sanado tu esposo. O sea, te va a estar atacando, o sea, con pensamientos de duda, con pensamientos de culpa, con pensamientos de inseguridad. Y entonces te va a meter miedo, o sea, ¿para qué? Para que te mantengas aislada y que no le platiques a nadie. ¿Para qué? Para que no obtengas ayuda. Y él utiliza exactamente el mismo método de ataque con tu esposo para mantenerlo, o sea, alejado de la ayuda. Fíjate qué malo, ¿verdad? Yo quiero que siempre recuerdes que estás dentro de una guerra espiritual. O sea, y que nuestro enemigo hará lo que sea, o sea, por mantenerlos separados en el aislamiento. Y el aislamiento es lo mejor, es la oscuridad. O sea, no permitas, hermana, que la vergüenza, el miedo, la inseguridad, la culpa te vayan a alejar de buscar ayuda. Tienes que tener otras mujeres, o sea, hermanas con quien hablar. ¿Sabes por qué? Porque va a aliviar la presión que tienes sobre tus espaldas.
Ahora, por otro lado, ya cuando sepas todo esto, o sea, evita buscar confort, o sea, buscar cosas cómodas en lugares equivocados. O sea, fíjate, muchas mujeres han estado tentadas a buscar en los brazos a lo mejor de otro hombre o involucrarte con otros hombres en las salas de chat mientras tu esposo no está o está distraído. Yo te aconsejo no entres, no entres. ¿Por qué? Porque esto solamente va a agregar más dolor, va a agregar más estrés sobre un matrimonio que ya está siendo empujado al punto del quiebre. O sea, no comiences tampoco a ver películas pornográficas con él. ¿Por qué? Porque esto te va a corromper a ti más y va a seguir corrompiendo a tu familia. Yo te pido, mantén tu lado de la acera siempre limpio, siempre limpio. Ahora, algunas otras mujeres tienen la tendencia a volcarse hacia la comida, hacia el alcohol, hacia otras adicciones, buscando confort durante esta etapa. Pues esto no va a resolver el problema tampoco. O sea, como la lujuria, o sea, tú puedes poner una pared de vergüenza, o sea, entre Dios y de ti, entre Dios y tú, perdón. Y si tú todavía no lo haces, tienes que leer la palabra de Dios. Yo te aconsejo que leas la palabra de Dios a diario. Yo te aconsejo que lleves un diario de tus emociones. Y sabes una cosa, que Dios puede bendecirte, puede consolarte, puede hablarte por medio de la palabra. Y tú tienes que ir virtiendo tu corazón en la palabra. Ahora te voy a decir una cosa muy interesante. Yo he trabajado con muchas mujeres acerca de estos problemas y haciéndoles su historia clínica me he dado cuenta, o sea, que no fue accidente, o sea, que se hubieran casado, o sea, con un hombre que cayó en la adicción al sexo o que las engañó, o que cayó en la adicción sexual, o que cayó en el adulterio. Fíjate que, por ejemplo, la mayoría de ellas, o sea, lo que fui descubriendo y lo que hemos sido descubriendo muchos psicólogos es que de niñas fueron muy heridas. O sea, fueron muy heridas por sus padres, fueron muy descuidadas, fueron muchas veces abusadas físicamente, abusadas sexualmente por sus padres mientras crecían y se casaron, ¿sabes con quién? Con un hombre muy parecido a su papá. O sea, si el papá era alcohólico, pues se casan con un alcohólico. Si el papá era adúltero, se casan con un adúltero. Es bien curioso. Y algunas de ellas se casaron, o sea, se casan por motivos escondidos. Porque muchas veces desea uno, o sea, resolver sus heridas de la infancia, o sea, con el marido. O sea, por medio de arreglar a tu esposo. Y entonces piensas, bueno, pues yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a permitir que mi esposo sea un adúltero, que vea pornografía o que me engañe. O sea, inconscientemente ellas quieren, o sea, restaurar inconscientemente en ellas sus heridas del padre. O sea, cuando tú descubres el engaño de tu esposo, fíjate lo que puede salir a la luz, o sea, la herida, alguna herida de tu padre que tengas en tu corazón guardada por muchos años. O sea, y cuando te acuerdes, o sea, que tu papá engañó a tu mamá alguna vez y que estarás vulnerable a caer en una depresión profunda o a tener problemas de enojo incontrolable acerca de temas ajenos a su adicción y le vas a querer cobrar la factura a tu esposo de tu papá. ¿Sí me entiendes? O sea, algunos de estos, por supuesto, o sea, van a ser una reacción natural a lo que tu esposo haya hecho. O sea, pero puede ser que su engaño también haya tocado tus viejas heridas no sanadas. Trata de sanarlas. Trata de sanar tus heridas pasadas con tu papá por medio de un proceso de sanidad interna. O sea, con algún consejero, con algún pastor, con alguna líder de tu grupo. Y de que quedes atrapada, o sea, en un ciclo de amargura, de depresión, manteniendo tu matrimonio dentro de este círculo. Tú también tienes que sanar. Tú también tienes que sanar. O sea, no todo es la culpa de tu esposo. Por otra parte, yo quiero que hagas de Dios, hagas de Jesús tu verdadera fuente de vida. O sea, que sea tu todo. ¿Por qué? Fíjate, cuando una mujer hace a su esposo un Dios, o sea, lo hace un ídolo, es lo máximo para ella, su todo.
O sea, mi esposo es perfecto, es mi todo, y toda su vida, o sea, toda su vida desde que se casó gira alrededor de él, de lo que él hace o de lo que él dice. Y muchas mujeres, o sea, los ponen en un pedestal de oro. Pero ¿qué pasa entonces cuando le falla al esposo? O sea, se cae el pedestal de oro. O sea, cuando el esposo se revela, o sea, en su lucha contra la adicción al sexo, a la adicción a la pornografía o cualquier adicción, se le derrumbó su ídolo. O sea, y junto con su autoestima también se derrumbó, o sea, se viene abajo. Digo, yo he visto mujeres que están realmente terminadas, o sea, por las adicciones de sus esposos, o por los pecados de sus esposos. O sea, tu sentimiento de valor, hermana, debe de venir de Dios. O sea, tu autoestima debe de venir de Dios. Tu valor debe de venir de Dios. O sea, tu valía como hija preciosa tiene que venir de Dios, no de tu esposo. O sea, yo creo que está bien que lo ames, pero tampoco idolatrarlo. O sea, como a un Dios, porque tu esposo es un ser humano que va a tener caídas y va a tener pecados. ¿Sí me explicó? Dios tiene que ser tu fuente primaria de vida. Dios tiene que ser tu fuente primaria de amor. Dios tiene que ser tu fuente primaria de valor. ¿Por qué? Porque solo el amor de Dios puede hacerte resistir las tormentas y las pruebas de la vida. O sea, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, si has aceptado a Cristo como tu Señor, ¿sabes qué? Que eres una hija santa, que eres una hija amada, eres una hija preciosa. Yo te pido que leas Efesios 1 y 2 y Primera de Juan número 4, porque ahí dice que Él jamás te va a traicionar, ni jamás te va a dejar, ni te decepcionará como otras personas. Si tú pones a Dios primero, o sea, cuando tu esposo se encuentra en esta lucha, tu autoestima no va a ser fuertemente golpeada, yo te lo aseguro. O sea, porque vas a ver a tu esposo como una vasija rota, necesitada de gracia. Y no lo vas a ver entonces como el todo del que depende tu vida, fíjate. Si Dios está primero en tu vida, te será mucho más fácil apoyar a su esposo en su batalla. Si Dios es tu fuente, o sea, de vida y amor, entonces lo que necesitas hacer, pero así rapidísimo, es perdonarlo, perdonar a tu esposo. ¿Por qué? Porque si quieres ser sana totalmente de la amargura y del dolor causado por la traición de tu esposo, y que si quieres que tu matrimonio sobreviva, vas a tener que perdonarlo, hermano. Y este perdón te voy a decir que no significa, o sea, que niegues el dolor que haya sido herida, tampoco significa que te estás tragando los problemas y que Él lo va a volver a hacer. Tienes que llegar al punto del perdón, o sea, de aceptar que fuiste muy herida, y perdonar a tu esposo por su pecado puede ser la acción más cercana a las actitudes de Cristo que llegues a hacer en tu vida. Puede ser la oportunidad de que te vas a identificar como con Cristo, o sea, como ninguna otra cosa podrá hacerlo. O sea, Jesús, pues tú lo sabes, fue asesinado por gente que Él amaba, para que las personas que Él amaba, o sea, pudieran estar cerca de Él. Tu hermana ha sido traicionada por el hombre a quien amabas. Y la única manera como podrás quitar todas las barreras entre tu esposo y tú es perdonarlo como Cristo perdona. ¿Por qué? Porque si le retienes el perdón, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a estar mantenida, o sea, atrapada en la amargura, atrapada en el dolor, y te va a devorar viva. O sea, porque tu amargura, o sea, va a continuar siendo una barrera entre tu esposo y tú, haga lo que haga, y la cual mantendrá tu matrimonio atrapado en resentimiento, en una comunicación ineficiente y en sentimientos adoloridos. Y tus hijos van a aprender eso. O sea, el perdón no le da a él permiso, o sea, de que volverte a abusar emocionalmente. El perdón tampoco no le da permiso, o sea, de tu gracia y de tu indulgencia. El perdón es una elección, o sea,
un acto de la voluntad y no es algo, o sea, que sientas hacer. O sea, el perdón es que renuncies a todo tu enojo, toda tu ira y desates a tu esposo de todas las expectativas, o sea, de que tenías que iba a hacer bien las cosas. Fíjate, cuando lo perdones, o sea, permites que la gracia de Dios empiece a fluir libremente por medio de tu corazón, para que lave tu dolor, para que lave tu enojo y te llene de paz. Solamente es cuando vas a tener paz, hermano. ¿Por qué? Porque estás rompiendo una muralla que se encontraba entre Dios y tú. O sea, tu perdón está permitiendo que la gracia de Dios fluya en tu esposo, fluya hacia su esposo y lo levante de la vergüenza y lo levante de la culpa. Amén. Y solamente luego que lo perdones, vas a tener paz nuevamente, hermano. Y si estás luchando por otorgar perdón, ¿sabes una cosa? Jesús puede darte el poder de otorgarlo si realmente lo deseas. Yo te pido que realmente hagas todos estos consejos poco a poco y que pidas al Señor por tu esposo, por su salud y por tu familia. Vamos a orar por tu esposo. Padre, yo te pido, Señor, ay, Señor, que fortalezcas a mi esposo, Señor, para que pueda resistir a la impureza sexual, para que pueda resistir hacia la pornografía, Señor. Señor, yo te pido que lo hagas débil, Señor, que lo hagas fuerte, Señor, en donde él es débil, Señor. Que lo ayudes a levantarse, Señor, por encima de cualquier cosa que se levante, Señor, como fortaleza en su vida, Señor. Señor, tú has dicho, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Oro para que ponga el nombre de tu esposo. Sea vencido, que no sea vencido por el poder del mal, sino sea levantado por el poder de Dios. Padre, yo te pido que establezcas una pared de protección alrededor de él. Padre, llénalo con tu espíritu, Señor, y quítale todo, Señor, lo que sea de ti, Señor. Ayúdalo a tomar control sobre su espíritu y a tener dominio propio, Señor, para resistir cualquier cosa. Que aborrezca el mal, Señor, y que se aferre al bien. Pero sobre todo, Señor, te imploro, Señor, te ruego, Señor, te suplico que tomes autoridad, Señor, en su vida por siempre. Oh Padre, levántalo, Señor, como un guerrero, Señor, en nuestro hogar, Señor. Levántalo como un vigía, Señor. Levántalo que siempre sea un varón esforzado y valiente, Señor, para salir a trabajar y proveer lo que haga falta en el hogar, Señor. Yo te pido, Señor, todo esto, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Nos vemos a la próxima. Que Dios las bendiga.